Hola, buenas tardes a todos por venir. Quiero dar las gracias a la organización por haberme invitado a participar, sobre todo por lo que decía Martiño. No soy el único gallego dentro de la sesión gallega. A pesar de ello, bueno, he trabajado unos años aquí en Santiago de Compostela y, bueno, más o menos puedo conocer un poco el panorama de la arqueología gallega, ¿no? Como las comunicaciones que van a seguir a la mía van a ser sobre arqueología, pues yo voy a centrar un poco a presentar cómo está la cuestión de la socialización del patrimonio en lo que es el ámbito de la arqueología, ¿no? Sobre todo hablar un poco de lo que sería la arqueología pública o comunitaria dentro aquí en Galicia, ¿no? Me voy a permitir, bueno, estando aquí en Celanova, que lea un fragmento de Celso Emilio Ferreiro, un autor aquí de Celanova, ¿no? Y que creo que es un poema que entronca bastante bien y que representa bastante bien de lo que voy a hablar posteriormente, ¿no? Perdonad mi edición galega, no falo. Decía el poema Longa noite de pedra, decía: o teito é de pedra son os muros e as trevas, de pedra o chan e as reixas. As portas, as cadeas, os aires, as fenestras, as olladas son de pedra, os corazóns dos homes que ao lonxe espreitan, feitos están tamén de pedra, e eu morrendo nesta longa noite de pedra. A mí me parece que este poema que nos habla de os corazóns dos homes, das mulleres non lo dice, pero bueno, se entiende, y habla también de las pedras. Yo creo que representa muy bien lo que es para mí lo que es la socialización del patrimonio y el patrimonio arqueológico en sí, ¿no? No es más que, desde mi punto de vista, la creación de lazos identitarios, de relaciones sociales, de vínculos emocionales con ese patrimonio que normalmente en el rural nos rodea, ¿no? Posiblemente en el caso de la ciudad es un poco más complejo, ¿no? por las dinámicas de la ciudad, pero en el rural yo creo que se ve claramente, ¿no? Y qué mejor sitio para hablar de la socialización del patrimonio gallego que aquí en el SOPA, ¿no? El año pasado, ya hablaba Martiño, tuve la suerte de poder participar también en el SOPA en Extremadura. Y fue, no sé si fue de manera premeditada o no, pero fue curioso que un porcentaje muy alto de las comunicaciones vinieran de Galicia, ¿no? Y que los participantes galegos y galegas pues que tuvieran una participación muy significativa, ¿no? Aparte de todas las personas que participaron, allí, bueno, Xeitura o la presentación que hizo Martiño, pues se llevó un premio, se decidió que el SOPA viniera a Ourense este año y el Congreso cerró con la proyección del documental de Os Castros de Nisión, Historia viva dun Castro, ¿no? Esto lo que refleja un poco es, desde mi punto de vista, y como una persona que viene de fuera, que viene de Extremadura, es una relación especial que yo creo que se puede ver en la sociedad rural galega con su patrimonio inmediato, ¿no? Da la sensación que posiblemente se hayan mantenido una serie de vínculos debido a la cosmovisión del campo galego, a las maneras de relacionarse, etcétera. Se ha mantenido de una manera, no quiero decir pura, pero sí que se han mantenido unos lazos muy estrechos, ¿no? Entre las sociedades rurales y su patrimonio, ¿no? En la foto que tenéis ahí detrás no es de un núcleo rural, es de la Sociedad de Promonte de Santa Tegra, ¿no? Es una foto del año 1913. Y es como un primer ejemplo de socialización del patrimonio, ¿no? La Sociedad Promonte de Santa Tegra, en el año 1913, después de llevar años excavando allí en el monte, deciden hacer una romería que en un primer momento iba a ser solo exclusiva para los miembros de la sociedad, ¿no? Una vez más, esta arqueología burguesa, indiana, en la que las personas del rural son un poco las clases subalternas, las clases que no tienen acceso a este patrimonio, ¿no? Pues en esta fiesta, de una manera completamente altruista, la Sociedad Promonte de Santa Tegra decide, mediante la radio, invitar a todos los vecinos, ¿no? Y se produce la primera romería del Monte de Santa Tegra en el año 1913, ¿no? Este caso, que puede parecer curioso, bueno, es un caso que en Galicia se ve hasta hoy día, ¿no? Es muy, los lazos, las relaciones entre las sociedades, entre los núcleos rurales y sobre todo los castros, por ejemplo, son muy fuertes, ¿no? Y las romerías en ellos, pues son muy comunes, ¿no? Esta foto de aquí es una foto de los años 80 del Castro de Alanzada, donde también hay una romería todos los años, ¿no? Que está en la ermita de Alanzada, en el espolón de la península allí de Alanzada, pero también es guarda una relación directa con el Castro. Pero además vemos muchos más ejemplos, ¿no? Todos los años en Neixón también, en el Castro de Neixón, hay una romería muy importante, o podemos ver también cómo en los últimos años en Castro Landín, en la noche de San Juan, gracias a la asociación de Terra Termarum, pues los vecinos y gente de los pueblos de alrededor van a celebrar San Juan a Castrolandín, ¿no? En este panorama, desde mi punto de vista, muy atractivo y muy significativo, ¿no? Es donde quería hablar un poco de lo que yo entiendo por arqueología pública, arqueología comunitaria, ¿no? Es verdad que hay una manera muy amplia de definirla, ¿no? Que serían las relaciones entre la sociedad y la arqueología, ¿no? No vamos a entrar aquí ahora en un debate teórico acerca de las diferencias entre arqueología pública y comunitaria, creo que tampoco es el lugar, ¿no?
Pero bueno, yo creo que hay una serie de puntos que deberían determinar esos proyectos de arqueología pública o arqueología comunitaria, ¿no? Por un lado, son proyectos con una participación ciudadana de manera activa, ¿no? La gente, la ciudadanía, participa de una manera activa, evidente, ¿no? en esos proyectos, ¿no? Otra de las características debe ser la difusión de resultados, ¿no? Tradicionalmente, en la arqueología, en la academia, la difusión de los resultados arqueológicos, pues normalmente solo tienen un camino, ¿no? Que es a través de las revistas científicas especializadas, ¿no? Al final, ¿qué conlleva eso? Que no el público, la gente relacionada con esos patrimonios, con esos yacimientos, al final no tienen acceso a ese tipo de publicaciones, ¿no? Otro punto que, desde mi punto de vista, debería darse, que todavía no se hace, pero que se ve sobre todo en proyectos sudamericanos, ¿no? Es la incorporación en los proyectos de investigación de los discursos no académicos, ¿no? Tradicionalmente pensamos que el discurso académico es el único, el puro, el real, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y denostamos y nos reímos y mofamos muchas veces de esos discursos no académicos que pueden tener las personas del rural, ¿no? En el fondo son maneras diferentes de entender, de relacionarnos con ese patrimonio, ¿no? Y por eso deberían ser también incorporados en lo que serían nuestros proyectos de investigación, ¿no? ¿Todo ello para qué? ¿No? Pues para que se lleve a cabo lo que es un verdadero empoderamiento de la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil debe ser responsable, debe ser la gestora, debe ser la que decida qué se hace con su patrimonio, ¿no? Los arqueólogos debemos de dejar de trabajar desde un punto de vista colonial en nuestra propia metrópoli, ¿no? Dejar de ir a esos núcleos rurales, ¿no? A excavar esos yacimientos y dejar de ver a la gente del rural como subalternos, como buenos salvajes, ¿no? Y el final de todo esto, al final, es crear una serie de relaciones simétricas y horizontales, ¿no? Entre lo que sería la arqueología y la ciudadanía, ¿no? Tradicionalmente los arqueólogos, es una crítica que se lleva haciendo desde hace años, ¿no? Trabajamos en lo que se conoce o denominamos siempre como la torre de marfil, ¿no? Que no es más que la posición del académico en su sillón, en su despacho, trabajando un poco, como muchas veces, como para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Como decía el rey, ¿no? Y en el fondo, yo creo que el objetivo final debe ser ese, ¿no? Dejar de luchar contra esa simetría que existe ahora mismo, contra esas relaciones verticales y trabajar de una manera simétrica, horizontal. Al final, toda esta serie de ideas responden al pensamiento que se está dando a nivel general en los últimos años, ¿no? El empoderamiento de la sociedad civil, no solo a nivel de patrimonio, ¿no? También a nivel de política, etcétera, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Entonces, nos encontramos en que la sociedad gallega, teniendo en cuenta las particularidades que tiene, podría ser una sociedad galega, un patrimonio galego, ¿no? Que sería rico, que sería muy atractivo para estudiar o para trabajar, ¿no? Pero en todas las casas cuecen habas, ¿no? Y al final nos damos cuenta que en Galicia hay una serie de enfrentamientos, de enquistados, que están dando lugar a situaciones paradójicas e incluso un poco infantiles, ¿no? Nos encontramos que los actores de todo este tinglado, que son, por un lado, la sociedad, la administración, la arqueología profesional o las empresas de arqueología y la academia, en vez de trabajar de una manera conjunta, debido a la manera de entender esa socialización del patrimonio, esas relaciones con el patrimonio entre la sociedad y el mismo, da lugar a una serie de enfrentamientos no solo entre la administración, entre la academia, entre la arqueología profesional y la sociedad, sino también a nivel interno, ¿no? Hay enfrentamientos dentro de la propia academia, cómo entender esas relaciones, dentro de la arqueología profesional, dentro de la administración, que en el fondo lo que establece es un marco legal y que no nos exige para nada temas de socialización del patrimonio, y la sociedad en sí misma también tiene problemas, ¿no? La manera de acercarse al patrimonio que tiene la sociedad es muy variada, ¿no? ¿Qué pasa con la academia? En la academia, tradicionalmente, hay dos maneras de entender la socialización del patrimonio, ¿no? Tenemos los yacimientos tipos de los popes de la academia, ¿no? Que al final consiste en excavar nuestro yacimiento durante 20 años seguidos, sin relacionarnos prácticamente con la sociedad del núcleo rural donde se da el yacimiento, donde está el yacimiento arqueológico. O tenemos una serie de casos, por ejemplo, en Galicia, que entienden que la socialización del patrimonio, las relaciones con ese patrimonio y la sociedad deben ser claras y deben ser evidentes y deben incorporarse en los proyectos de manera natural, ¿no? Yo creo que dentro de la arqueología gallega hay dos casos para mí que son un poco paradigmáticos, ¿no? Por un lado está el Instituto de Ciencias del Patrimonio, ¿no? Que anteriormente se llamaba, que pertenecía a la Universidad de Santiago de Compostela y que ha pasado por numerosos nombres, entre ellos Laboratorio de Arqueología del Paisaje o Laboratorio de Formas Culturales, creo que era.
y que entienden, que incorporan en sus proyectos, ¿no?, esa socialización del patrimonio desde hace años, ¿no? Y casos para mí paradigmáticos son el Castro de Nisón o el trabajo en Castro Landín, ¿no?, que son dos ejemplos claros de esa socialización del patrimonio, ¿no? Pero también vemos trabajos en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Vigo, a través de Bea Comendador, que está allí, desde hace años lleva haciendo una labor bastante buena, ¿no?, de socialización del patrimonio, ¿no?, a través de su blog, que es una manera también de dar a conocer el patrimonio o la arqueología o estas relaciones, ¿no?, de una manera pues muy sencilla, a través de Internet o bueno, a través de los proyectos que están llevando también en los últimos años, ¿no? Y además, bueno, pues en los últimos años vemos cómo se está incorporando dentro de la academia también lo que es la socialización de la arqueología o del patrimonio en estos planes de estudio, ¿no? Ahora mismo pues existen pues, el máster en el que trabajan la USC, la Universidad de Vigo y el INCIPIS, el de Arqueología y Ciencias de Antigüedades, y el máster de Valoración, Gestión y Protección de Patrimonio Cultural de la Universidad de Vigo, ¿no?, que también el que colaboran miembros de otras universidades, ¿no? En ellos ya aparecen asignaturas como Arqueología Pública, Técnicas de Gestión del Patrimonio, Socialización, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el otro caso? Para mí, el caso, desde mi punto de vista, sangrante, ¿no?, es el caso el de las empresas de arqueología gallegas, ¿no?, donde existen dos enfrentamientos muy claros, ¿no? Por un lado están los enfrentamientos entre empresas que están enfrentadas entre sí por esa manera de entender la socialización del patrimonio, aquellas empresas que consideran que aquello de socializar, bueno, unas jornadas de puertas abiertas está bien, pero bueno, hasta ahí. Y luego están las otras empresas que entienden que en sus proyectos, independientemente de que tengan un cariz científico o que tengan intereses económicos, etcétera, el papel de la ciudadanía es clave en ellos, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, pues está eso, ¿no?, ese conflicto entre empresas y la sociedad, ¿no? Aquellas empresas que de manera voluntaria deciden incorporar a miembros de la sociedad en sus proyectos o esas empresas que no, ¿no? Lo que vemos claramente es un enfrentamiento que sobre todo es muy manifiesto, ¿no?, a través de redes sociales hoy día, ¿no?, en el que las empresas que deciden no participar de estos proyectos de socialización directamente se mofan de aquellas empresas o de aquellos proyectos que abogan por una socialización del patrimonio, ¿no? Y la arqueología pública de repente se llama show archaeology, riéndose, mofándose y diciendo como que eso no tiene valor, ¿no? Al final es un desprecio hacia la ciudadanía, ¿no? Al final entienden que la participación de voluntarios en los proyectos debe ser de una manera secundaria, sus discursos no son válidos, sus discursos no los podemos aceptar, no los podemos adaptar al nuestro, ¿no? ¿Qué casos tenemos en Galicia? Pues, por ejemplo, en los últimos años vemos ejemplos claros de empresas arqueológicas que han decidido apostar por una socialización del patrimonio, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Acabeciña, donde trabaja la gente de Rock Art Conservation, trabaja la empresa Culturing, trabajan con creo que era la Diputación de Pontevedra, trabaja la Asociación de Terras de Mougas, y esta gente está decidiendo trabajar al servicio de una asociación de la zona de Olla que les ha pedido poner en valor sus yacimientos arqueológicos, en concreto una zona de petroglifos, ¿no? O luego, por ejemplo, tenemos la empresa aquí en Ourense, ¿no?, de Situra, que es la empresa de Martiño, ¿no?, que aboga claramente por una socialización del patrimonio, por una puesta en valor del patrimonio orensano, por dar a conocer ese patrimonio a la gente de Ourense de una manera muy atractiva, a través de los bicipaseos, otras rutas turísticas que hacen, etcétera, ¿no? Al final son dos maneras de entender cómo podemos incorporar la arqueología o la socialización de este patrimonio, ¿no?, en la sociedad, ¿no? ¿Qué está enfrente de esto? Pues está el cerrado por obras, ¿no? El cerrado por obras es lo más típico de las empresas de arqueología de urgencias. Son obras en las que, como legalmente no se exige dar un conocimiento al público, la manera más sencilla del arqueólogo es cerrar la obra, no permitir el acceso a la ciudadanía, a los vecinos de un barrio y trabajar de una manera supuestamente tranquila, bueno, tranquila en el sentido de no crear ningún tipo de conflicto con los vecinos de alrededor, ¿no? El año pasado tuvo lugar la restauración de las fuentes tradicionales del centro de Santiago de Compostela y era curioso como todas las fuentes de Santiago estaban rodeadas por una valla con carteles donde te explicaban quién era el restaurador que las hacía, quién que llevaba la obra, cuánto dinero se había invertido, quién lo había invertido, pero tú no podías ver al restaurador que estaba dentro y qué estaba haciendo. El restaurador estaba allí encerrado en una especie de cápsula y estaban trabajando, pues eso, para la sociedad, para la gente de Santiago de Compostela, pero sin darse a conocer, sin que la gente pudiera saber realmente qué se estaba haciendo ahí dentro, ¿no? ¿A qué se debe esto? Bueno, ya puso Martiño, creo que era la misma diapositiva exactamente, ¿no?
La arqueología profesional, creo que esto es una cosa que se ha dicho ya bastante, es una cosa que se ha analizado y que se ha visto con claridad desde hace como 8 o 10 años, ¿no? Se han hecho numerosos trabajos, como el de Eva Pargadán, ¿no? Que analiza la situación de la arqueología, o en Madrid también Pedro Moya también analizó la situación del sector arqueológico, etcétera, ¿no? Ha dado lugar a que los arqueólogos que se encuentran enfrentados entre sí no entiendan un poco quién es el enemigo, ¿no? Al final, teniendo en cuenta que estamos en una situación de crisis absoluta, gran parte de las empresas de arqueología se han dado cuenta que aquello de la arqueología del ladrillo, que era una idea hacia adelante, pues está viniendo abajo, ¿no? Identifican que el papel, por ejemplo, de los voluntarios en un proyecto de excavación es una herejía, ¿no? Para la arqueología, ¿no? Incorporar gente de un núcleo rural a colaborar de manera activa en tu proyecto es un poco atacar a la arqueología, ¿no? Y dicen que aquellas personas que incorporan, en el fondo, son un poco los traidores de la arqueología, ¿no? Yo no estoy diciendo que... Entiendo que es un proceso complejo, que es necesario debatir, ¿no? Entiendo que en esas excavaciones debe haber técnicos de arqueología, etcétera, pero no podemos relacionar nuestra profesión con la medicina o con otro tipo de profesiones, porque al final siempre el argumento es el mismo. Un voluntario no opera en un quirófano. Nosotros no somos médicos, nosotros somos gestores culturales, somos gestores patrimoniales, somos arqueólogos. Trabajamos con un método científico, efectivamente, pero eso no implica que podamos obtener la ayuda de gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Porque tenemos que entender que si no los incorporamos a ellos, si la arqueología no se incorpora en la sociedad, ya no es que la sociedad se incorpore, nosotros incorporamos a la sociedad en nuestros proyectos, sino si nosotros no nos incorporamos a la sociedad, el futuro de la arqueología al final es muy negro, ¿no? Nosotros, el valor que le podamos dar a nuestro trabajo no depende de nosotros mismos, el valor viene del valor que le pueda dar la ciudadanía, el que le den los núcleos rurales o que le den las ciudades, ¿no? Y si no conseguimos integrarlos de una manera natural, de una manera espontánea, al final seremos vistos como un poco unos bichos raros y al final no conseguiremos ese aprecio por el patrimonio, y ni siquiera ese aprecio por nuestra profesión, ¿no? ¿Y a qué da lugar esto? Esto da lugar a que parte de la ciudadanía se encuentra en situación de desamparo, ¿no? No ven que la arqueología, que los profesionales de la arqueología le han dado la espalda, ¿no? Y ante esto surgen dos posiciones. Por un lado, nos encontramos en que hay gente que no tiene ningún tipo de aprecio por su patrimonio y se llevan a cabo pues, actos criminales y penales contra el patrimonio, ¿no? Destrucción de patrimonio. Pero por otro lado también nos vemos eso, cómo hay asociaciones, cómo hay grupos de voluntarios, cómo hay grupos locales, etcétera, que reclaman una protección para su patrimonio, que reclaman una gestión y que esta gente en ocasiones son capaces de incorporar a profesionales de la arqueología en sus proyectos, pero en ocasiones ese desprecio al que se han visto sometidos hacen que ellos trabajen de una manera individual y también a veces de una manera no metodológica, que también puede acarrear una serie de problemas, ¿no? para la gestión del patrimonio, ¿no? Al final, pues eso, surgen asociaciones, pues bueno, como la de en defensa del Castelo de Monterrey o la de Salvemos o Conjunto Arqueológico de Coeses, ¿no? Que están en defensa del patrimonio arqueológico, o asociaciones como Mariña Patrimonio o Terra Termarum en Castrolandín, que lo que quieren hacer es poner en valor el patrimonio de su zona, ¿no? Al final es un poco, el discurso siempre es el mismo, ¿no? Tenemos que entender que los arqueólogos no debemos incorporar a la ciudadanía en nuestros proyectos, sino nosotros debemos incorporarnos en la ciudadanía, ¿no? De una manera natural, espontánea, porque si no, un poco ahí también, parafraseando ahí a César Emilio Ferreiro, ¿no? Arqueología morre en esta longa noite de pedra, ¿no? Y nada, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya enterado.